Hola, soy Andrea Pérez y en esta ponencia voy a presentaros mi trabajo Verdad líquida, periodismo de actualidad y una nueva política, que trata sobre las consecuencias de la volatilidad de la verdad periodística en la política actual. En el planteo una reflexión sobre la faceta mediática de la política, centrada en el uso del periodismo por parte de los actores implicados en el relato, sobre todo en el seno de la relación entre medios y partidos. Para ello voy a describir algunos procesos que creo que se están produciendo a partir de una crítica al discurso periodístico y sus condiciones de producción. Y partimos de la siguiente pregunta: ¿qué efectos podría tener la actual relación entre medios y partidos en una posible nueva forma de hacer política? Y si, yendo más allá, esto favorecería dinámicas que podríamos identificar a priori como populistas. Voy a comenzar con una reflexión acerca de la crítica a la objetividad como un ideal imposible. Esta crítica plantea que la objetividad no es un equivalente a la realidad misma o a nociones similares como verdad, con lo cual no sirve o es engañosa. De este modo, este planteamiento califica de idealista la objetividad, descalificándola a su vez por este mismo motivo, lo que yo entiendo que constituye una paradoja, porque desde el momento en que sabemos, o no es ningún secreto, que la objetividad es un conjunto de normas formales, de estilo, lingüísticas, que nos sirven para establecer parámetros o unas garantías de imparcialidad, podemos utilizarla como cualquier otro concepto o instrumento, conscientes de su artificialidad, tanto en la escritura como en la lectura, y sin necesidad de idealizarla o descalificarla como un imposible, precisamente por no lograr alcanzar ese ideal de realidad sin caer en una especie de ficción sustitutiva. Dicho esto, la objetividad, por tanto, puede perder vigencia como consecuencia de una mala praxis de quien aplica las normas, que no bastan en sí mismas para establecer una relación de confianza con el lector, el espectador, el ciudadano para el periodismo, porque la objetividad funciona como lo que es un consenso que debe defenderse con una buena praxis, con su ejercicio. Esta primera reflexión sobre la objetividad apunta ya a una cuestión moral, que es la responsabilidad del lenguaje del periodista. Sin embargo, esta intención coexiste con otros incentivos en la toma de decisiones, al estar implicadas en un complejo de relaciones corporativas inmersas en un contexto social, organizativo, burocrático, que influye en los criterios profesionales por los que se guía el periodista, como la eficiencia o la rapidez. Y a esta circunstancia consustancial a la profesión ya han aludido muchos autores y autoras dentro de la Mass Communication Research, en los estudios sobre newsmaking, que hablaban de cómo el periodista acaba definiendo sus valores al nivel más pragmático dentro de la redacción, por lo que en este marco de condicionantes que ellos describieron, cabría añadir ahora nuevos incentivos que definen hoy el sector. A continuación, por tanto, pasaremos a describir algunas prácticas que a mi juicio han ido surgiendo como tendencias a raíz de estos incentivos que funcionan en la relación entre periodistas y fuentes de información política, pero también del modelo de negocio económico del periodismo, hoy generalmente en transición hacia la suscripción digital. Sobre este segundo punto, de este nuevo contexto de producción que se caracteriza muy especialmente por una aceleración del ritmo de publicación, resulta una transformación formal marcada por la demanda de consumo y que ha afectado a las estructuras clásicas del periodismo. Observamos, por ejemplo, una tendencia a la simplificación formal, la nominalización categórica en la expresión de ideas, sobre todo en titulares, personalización ideológica de los contenidos, en línea con la fidelización de los suscriptores, lo que se podría calificar como en su conjunto un periodismo meme, muy en resumen por su forma de conceptualizar lo ocurrido ante la complejidad que resulta de la acumulación de temas y reacciones de las partes implicadas en las historias, una dinámica que le confiere un intenso carácter autorreferencial y en ocasiones endogámico y volátil. Sobre este concepto de periodismo meme podéis ver esta otra comunicación que dejo en la descripción también, donde desarrollo la idea más en profundidad. Pero estos cambios de formato van acompañados también de cambios en los contenidos. Sin establecer de momento una relación de causalidad entre ambos elementos, sí podemos observar concretamente, por ejemplo, una tendencia a la omnipresencia de las encuestas. Dada la frecuencia de publicación, la mayoría de las variaciones de una encuesta a otra apenas superan el error muestral, con lo cual las estimaciones entrarían siempre dentro de esa horquilla de intención de voto y los titulares como X partido subiría o bajaría carecerían de interés al menos científico o analítico, dando a entender también que su función podría ser más bien
la de orientar un debate o, si no influir, si incidir en un estado de las cosas o afianzar determinadas corrientes de opinión mediante su representación en momentos coyunturales. A su vez, estos datos solo es posible, por tanto, darles un sentido, un significado dentro de una conversación más amplia y de continuidad, lo cual evidencia un fuerte carácter hipertextual de este discurso de actualidad que exige un seguimiento continuado de la conversación mediática. Hay temas, por tanto, cuya comprensión depende de una intersubjetividad interpretativa que a veces resulta inabarcable en tiempo y forma en la práctica. Y para entender esto vamos a hacer un minijuego, vamos a ver una pieza completa, un informativo regional con una pregunta que aparecerá al inicio sobre la noticia para comprobar si, después de ver la información, es posible responder a esta pregunta. Los grupos de izquierda han presentado en la Asamblea un escrito para reprobar a la presidenta de la Cámara por su actuación en el último pleno, aunque el reglamento no contempla esta figura. Vox cree que Carballedo se equivocó y el Partido Popular no ve ningún recorrido a la iniciativa. La petición va firmada por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Se ha hecho en forma de PNL porque el reglamento de la Cámara no contempla la figura de la reprobación. Lo que sí que existe es la posibilidad de políticamente tomar posición sobre qué opinan sobre la imparcialidad y la acción de censura parlamentaria que tuvo la presidenta. Debería haber dimitido porque ha demostrado no estar a la altura del cargo. A ella se le pide imparcialidad. La señora Carballedo está buscando batir el récord de la presidencia más parcial y partidista. En el sentir del Partido Popular consideran que la Asamblea de Madrid, es parte de su club privado. El PSOE estudia incluso la posibilidad de recurrir en amparo al Constitucional. Vox ya presentó un escrito a la mesa de la Asamblea pidiendo explicaciones, pero cree que la reprobación es ir demasiado lejos. Que la señora Carballedo se equivocó profundamente. De ahí a que la reprobemos, pues me parece que hay un abismo, ¿no? Nosotros vamos a esperar que la mesa resuelva nuestro escrito. El Partido Popular pedirá que se sancione a la diputada socialista por imputar un delito sin pruebas. Parlamentariamente va a tener el mismo recorrido que las carreras de algunos diputados de la izquierda en esta Cámara, que cuando no consiguen lo que quieren, se van. Es decir, muy cortito. La PNL ahora tendrá que calificarla a la mesa de la Asamblea para ver si llega a pleno. Como hemos podido ver, la comprensión de un acontecimiento de actualidad depende de un contexto previo que aquí se omite o se sobreentiende, una pieza de informativo que debe ser siempre una unidad de sentido en sí misma. Sin embargo, vemos que el primer referente está ausente del texto, carece de sustantividad y son las partes, en este caso los partidos, las que califican lo sucedido, mientras apenas hay voz en off o aportación del periodista para dar un contexto, una explicación, más allá de introducir las declaraciones. Y este error de hipertexto se ve bien en casos de actualidad regional o local sobre asuntos pues que, a no ser que nos interesemos personal o profesionalmente por el tema, no nos suenan tanto, no acaparan tanto foco como otros de política nacional, con lo que no seríamos capaces de inferir finalmente qué ha sucedido. Ponemos este ejemplo porque, lejos de ser un error aislado, nos sirve de hecho también para ilustrar otra tendencia de este periodismo meme, la adjetivación de la política, con noticias basadas en la reacción o directamente compuestas de reacciones de las partes. Otras tendencias que podemos mencionar muy brevemente son, por ejemplo, la filtración como estrategia política, con exclusivas cada vez más ligadas a una función de posicionamiento o construcción de liderazgo en interés del político o del partido, como por ejemplo pues una táctica o detonante en procesos de negociación, o la contraprogramación de ruedas de prensa para neutralizar un mensaje del adversario compitiendo por acaparar el espacio televisivo en directo, la atención de la audiencia o más bien de la prensa, como parte de esta competición entre partidos y líderes que desdibuja los tiempos buscando el impacto óptimo. En este punto volvemos a preguntarnos por la base moral, digamos, que está operativa detrás de estas prácticas que van definiendo al menos algunas partes del funcionamiento de la relación entre medios y partidos, y de este modo, en contraposición al ideal de verdad objetiva que reivindica la objetividad, nos encontraríamos con una verdad líquida, siguiendo el concepto de modernidad líquida de Bauman, que se caracterizaría por una ausencia de principios o referencias sólidas, estables, y que estaría guiada por una emoción parcial o condicionada, que decía Ramón Nimaz, o en definitiva por la satisfacción de una demanda que no se corresponde a priori con un criterio puramente periodístico en sí, lo que estaría guiando esta praxis profesional. Y de nuevo, este criterio periodístico puro no está operativo como tal en las redacciones, sino que es un ideal de referencia
que funciona junto a estos otros incentivos económicos o de poder que estamos tratando de describir para intentar entender sus consecuencias. Una de ellas, esta verdad líquida, una verdad que es inconsistente, volátil, impredecible y que resultaría de las decisiones del profesional de la información sometidas a ese complejo de relaciones corporativas que aludíamos antes. Por tanto, para ir acercándonos a una conclusión, recordamos la hipótesis inicial. Si bien no hablaría de una nueva política como tal, creo que es posible afirmar que este tipo de periodismo, tal y como lo hemos conceptualizado desde el punto de vista formal, de contenido y moral, con algunas pinceladas, sí tiene una repercusión en una serie de comportamientos de los actores políticos como consecuencia de esta relación que existe entre ellos y los medios de comunicación. Yendo más allá, nos preguntábamos si estas prácticas incentivan dinámicas útiles para el ejercicio del populismo mediante estos cauces que favorecen o no la expresión de una serie de características formales que le son propias a esta ideología. Y yo creo que esto es más difícil de afirmar. Algunos autores han estudiado el populismo como un fenómeno comunicativo en sí mismo, como una cuestión formal de estilo y contenido, desde un enfoque centrado en lo ideológico y lo discursivo, que defiende que el populismo no solo expresa un set de asunciones sobre el mundo, sino que lo hace con un determinado lenguaje que las caracteriza. Esto nos lleva de nuevo a la pregunta de si hay alguna conexión entre estas ideas y el lenguaje, entre la cosa, la política y sus formas de ser expresada, que es de fondo la cuestión que nos ocupa. Sobre esto yo personalmente creo que esta visión del populismo como fenómeno comunicativo es un tanto reduccionista, ya que la teatralización es algo inherente a toda ideología, entre otras características, aunque sí creo que es interesante estudiar esa faceta mediática de la política más radical o polémica, la expresión de sus ideas, en un contexto de competición natural entre partidos que buscan un apoyo masivo en democracia. ¿Cómo buscan ese apoyo masivo en democracia? Creo que no es posible afirmar una relación causa-efecto entre estas prácticas periodísticas y el populismo, aunque esto no impide reconocer una cierta banalización de los temas que podría favorecer la popularidad de posturas más radicales en sus expresiones. Por ejemplo, la dependencia de los medios por la audiencia o la publicidad puede incentivar un tratamiento sensacionalista de los contenidos, que en política podría equivaler a propuestas o planteamientos ideológicos de corte populista, por la capacidad o el atractivo de sus portavoces para marcar agenda a base de polémicas o buscando declaraciones llamativas para colocar el titular. Por esto mismo, las noticias pueden tratar sobre exageraciones, escándalos, contradicciones en el discurso, desencuentros entre personalidades del mundo de la política, aspectos en definitiva relacionados solo tangencialmente con la acción de gobierno, con la propia política, una característica que refleja el concepto de política pop, una política consumida como cultura popular y basada más bien en una sensación de estar informado. Creo en definitiva que hay una tensión entre formas y contenido que no es posible justificar únicamente desde el punto de vista formal lingüístico y sin recurrir a elementos de tipo moral que apunten al comportamiento de las personas implicadas en la comunicación, tanto por parte del periodismo como de la política. Por ello me gustaría acabar no como una solución final, pero sí como una propuesta interesante, en mi opinión, mirando hacia nuevas fuentes de información que vemos que van surgiendo en canales cada vez menos alternativos, como YouTube u otras redes, que fuera de ese entramado corporativo que describíamos pueden lograr generar también credibilidad mediante un trato más personal que permite establecer una relación de confianza con el espectador, con fórmulas que por supuesto no tienen por qué excluir el rigor en la divulgación o la explicación de los temas y que conectan con el interés por entender de sus usuarios y, muy importante, de las personas más jóvenes que cada vez acuden menos a los medios tradicionales y más a estas plataformas y estos espacios. No se trata tanto, en definitiva, de buscar grandes fines o sustituciones como el fin del periodismo, crisis de la objetividad o de la verdad con el concepto de posverdad o el consenso político directamente, en mi opinión, sino más bien intentar leer esas transformaciones que se están dando, comprender su novedad si la hay y pues cómo afectan, estudiar cómo afectan a cuestiones tan fundamentales en un régimen democrático como puede ser el cumplimiento efectivo del derecho a una información veraz, recogido en nuestra Constitución en España, en el artículo 20.1, o incluso a nivel cultural, pues a la relación de confianza y la legitimidad de gobernantes y gobernados. Esto es todo, espero que haya sido de interés y bueno, muchas gracias por permitirme participar en el Congreso.